Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos otro miércoles más aquí a la mesa redonda de Teatro Crítico en Teleastures. Esta noche nos acompañan José Manuel Rodríguez Pardo, Javier Delgado Palomar y David Álvaro González. Gracias a los tres por estar aquí. Se preguntarán ustedes de qué vamos a hablar esta noche. Pues de algo que conocen perfectamente, y si no lo conocen es que no leen mucho la prensa ni ven la radio, ni escuchan, ni escuchan la radio ni ven la televisión. El pasado 2 de octubre conocimos la noticia del secuestro del pesquero español Alacrana. Después de un montón de vicisitudes, dimes y diretes, incluso malos entendidos, el 17, lo recordarán, detención de piratas, los traen a España, es menor de edad, es mayor de edad. Se llevan a tripulantes fuera del barco que parece ser que no fueron, bueno, toda una serie de informaciones que nos tenían a todos desconcertados. El pasado 17 de noviembre el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la liberación de el atunero español. Parece ser, según dice, aunque todavía está sin confirmar, que hubo pago de rescate por el Javier Delgado se ríe porque hubo pago de rescate para liberar al famoso Alacrana que a todos conocemos. Y en una carta dirigida a un periódico vasco, el alcalde de Tolosa decía que en qué se diferenciaba pagar el rescate por el barco del pago del impuesto revolucionario. Y la pregunta que les hago es la que ha planteado el alcalde de Tolosa. ¿Se diferencian algo? José Manuel. Puede diferenciarse, depende también del procedimiento que se haya usado. Si, como dicen, después del supuesto pago del rescate, vamos a suponer que se pagó, como dicen muchas informaciones, la fragata de la Armada Española intentó detener infructuosamente a los piratas, pues el pago del rescate no es lo mismo, porque aquí digamos que se utiliza como medio para detener a los presuntos piratas o terroristas o lo que sea. En cambio, en el pago del impuesto revolucionario pues se da una complicidad objetiva con los terroristas y se supone que se cede al chantaje sin ninguna otra contraprestación. Entonces yo creo que puede ser distinto, dependiendo de los fines y de cómo se usen los medios. No tiene por qué ser exactamente igual. David. Bueno, esta pregunta misma, ¿no? O empezamos a hablar. No, bueno, hombre, respecto a esta pregunta, efectivamente, parece que lo que dice José Manuel tiene pleno sentido. Más que al impuesto revolucionario, lo que se parece es a otro secuestro de los que ha hecho, por ejemplo, la banda terrorista ETA o lo que fuera, ¿no? Entonces, ahí hay un secuestro secuestros en donde ordinariamente no se... Vamos, desde luego parece que la doctrina era no pagar el rescate, en principio, intentar la liberación sin pagar el rescate, ¿no? Entonces, ahí en esos casos sí se parece, con el cambio de que bueno, en el terrorismo detrás pues hay un supuesto móvil político, lo que fuera, y aquí en este caso de la Alacrana, pues vamos, por lo que parece, y eso sí, yo creo que aún los más escépticos lo pueden dar por confirmado, pues no, sencillamente lo único que interesa es el dinero. O sea, que es como una especie de negocio de piratas o de corsarios o que tienen patente de corso hasta cierto punto, y esas son las diferencias, vamos, yo que veo, ¿no? Sí, la cuestión que plantea David ahora mismo yo creo que es quizá clave, es la clave de la cuestión. Es decir, si es una cuestión política o es simplemente una banda de mafiosos. Muchas veces una banda de piratas, una banda de mafiosos que actúan por interés propio, o hay detrás de todo este asunto una cuestión política. Para ello yo creo que hay que movilizar teorías políticas, teorías filosóficas, que quizá aquí no tengamos tiempo de exponerlas completamente, ¿no? Pero la cuestión es que lo que tenemos es unos barcos, el Alacrana quizá no en concreto, pero sí hay otros muchos que han sido víctimas de piratas en esa zona y que todavía lo son, que a lo que van es a acercarse a las costas somalíes a coger un recurso natural que según el derecho internacional de la ONU es del Estado somalí.
¿no? Entonces es una cuestión de apropiación, por lo tanto de la capa basal, vamos a decirlo ya todo, del cuerpo de la sociedad política. Es una cuestión de apropiación de recursos naturales y de recursos económicos, de la capa basal. Entonces la cuestión es que estos piratas, claro, esto lo tenemos que discutir luego más detenidamente. Por ejemplo, ¿qué es Somalia? Cómo el Estado somalí no tiene una flota, una armada, se quedó sin ella en la guerra civil en los años 90, huyó a Yemen. Y cómo estos piratas, sus ganancias, que actúan como una especie de impuesto revolucionario, y aquí viene la analogía quizá que sí se puede precisar más con ETA, es un impuesto revolucionario, un impuesto de pesca. Un impuesto de pesca es saber quién explota, quién se hace con el control de los recursos naturales, de las costas, que no es solamente las 200 millas famosas que se han dicho en la prensa, sino que es más, porque según el convenio de la ONU del año 81, también incluye la placa continental, que puede ser más, incluso 100 millas más. 100 millas se refieren a la zona de protección de la operación Atlántica. Sí, y a las aguas, digamos, donde hay una exclusividad de explotación económica, pero que es más, porque también hay exclusividad de explotación económica, tanto minera como pesquera, más allá, en lo que llaman la placa continental, la zona de la placa continental. Entonces aquí la cuestión es cómo un problema de apropiación, al entrar el ejército por medio, ya empieza a ser un problema cortical, empieza a darse una situación, un conflicto bélico informal, digamos, un conflicto bélico informal, porque claro, el Estado somalí no tiene un ejército, es simplemente las brasas de la guerra civil. Se han formado unas bandas, se han formado unas mafias que se han reestructurado, se han organizado y ha generado un conflicto bélico informal, que es este de la piratería. Entonces aquí la cuestión es si esas bandas están utilizando métodos de terrorismo procedimental, como sugería José Manuel, y en ese sentido, siempre que se pague un rescate, como hace en los secuestros de ETA que mencionaba David también, siempre que se pague un rescate, el Estado que pague se hará cómplice objetivo de los secuestradores. La cuestión es que, tal y como ha salido en la prensa, parece ser que después de pagar el rescate se intentó perseguir a los piratas, con lo cual cambia totalmente el asunto, porque ya no es que se pague el rescate como estrategia, sino como táctica. Se paga el rescate y después, una vez liberados los compatriotas, se persigue a los piratas. Entonces se paga de manera táctica, no de manera estratégica. El fracaso es no cogerlos en esa persecución. Y ahí sí que hay que pedir responsabilidades políticas a las más altas alturas, al Estado Mayor, a la ministra de Defensa, seguramente. ¿Cómo se consiguieron escapar esos tipos? Si realmente las cosas como cuentan, si las cosas como cuentan los periódicos, si realmente intentaron perseguirles después de pagar el rescate. Bueno, incluso según la ministra... Desde este punto de vista, perdóname y termino, no es un final feliz, no es un buen final para toda esta crisis de la lacrana, como se ha también dicho por parte del gobierno. La cosa ha acabado y ha acabado bien, falso, ha acabado de la peor manera posible. Los secuestradores o los piratas se han quedado con el dinero, ese dinero va a revertir en un Estado que la mayor analogía que encuentro es una república pirata como las berberiscas del siglo XVI, claro, repúblicas piratas. Ese dinero va a revertir en comprar armas, es decir, y mantener ese estado de cosas, y no solo eso, sino que el desprestigio total político para España, que hoy o ayer ha sufrido un nuevo secuestro en otra zona de África, precisamente. España queda como algo vulnerable, algo que es fácil de atacar, algo que se pliega y que se hace cómplice al final de los intereses de los secuestradores, de los terroristas o de los piratas, como queramos llamarlos o como podamos llegar a alguna conclusión de llamarlos en este programa. Decía que la ministra portavoz del gobierno incluso aseguró que habían intentado liberar el pesquero griego, el Ariana, que también había estado, pero que por razones que aún se desconocen también fallaron en su intento. Claro, esa es otra. ¿Por qué es tanta publicidad a la crana cuando hay otros buques aún secuestrados, otros que han sido secuestrados y que no hemos tenido tanta información? Eso hace dudar de todo el sistema de información, de todo. Me reía antes cuando hacías la introducción porque has dicho que se paga el rescate, pero ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? Si el gobierno niega que lo haya pagado él. No, pero ¿quién sí no? ¿Quién sí no? Ni niega ni confirma. Pero ¿quién sí no? ¿Quién niega ni confirma? ¿Quién sí no? Hombre, porque pues claro, las familias no han sido, efectivamente, hubieran protestado. El armador tampoco ha sido, se hubiera arruinado.
¿Quién ha sido sino? ¿De dónde ha salido ese dinero? No, pues según la portavoz del gobierno vasco ha sido el armador, y lo ha dicho así a la prensa, o sea, el armador ha sido quien ha pagado el rescate. El armador, por supuesto, tampoco dice nada, el gobierno tampoco dice nada, entonces aquí estamos en un impasse de saber quién ha pagado. Sinceramente no creo que lo lleguemos a saber, pero ¿ustedes qué creen? Pues, supongo que habrá sido el propio gobierno el que habrá pagado como medio. Es digamos, la mejor suposición que puede hacerse, ¿no? Porque aunque se pague el rescate, si luego se captura a los piratas y se les juzga como se quería juzgar, y de hecho se va a hacer a los 2 que se capturaron durante el secuestro, sí, pero pues no tiene por qué ser, digamos, algo malo. Lo que pasa que si solo entregas el rescate, pues evidentemente parece, si es que no ha cedido, parece que se ha cedido al chantaje, y eso es lo peligroso. Digamos que la situación no es un final feliz porque no ha acabado. Es decir, es una situación abierta, la piratería no se ha acabado y la amenaza sigue estando ahí, por lo menos para España, porque hay otros países que parece ser que no tienen esos problemas. No se secuestran barcos chinos ni barcos norteamericanos, porque seguramente la respuesta pues sería proporcionada a la amenaza. En el caso español parece que no. De hecho, sí, pues, esto es lo que me parece más interesante, de comentar, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, yo no sé si recordáis, pero el 8 de abril las fuerzas navales de Estados Unidos de América liberaron por la fuerza a 20 tripulantes de un barco, el Alabama, americano, y lo liberaron por la fuerza sin rescate, mataron a 8 piratas. Esto es una manera, ¿no? La otra manera es la francesa. En la liberación del Letanit, ahí murió el capitán, se mataron a 2 piratas, pero bueno, los franceses, por ejemplo, cuando pagan rescate, lo pagan, pero luego cogen a los persiguen y cogen a los piratas, ¿no? Con lo cual hay una respuesta proporcionada a la violencia suya, ¿no? El problema, lo que sí sabemos, es que, claro, el gobierno, nuestro gobierno, por las razones que sea, pues que tiene ahí 2 fragatas con 2 helicópteros antisuperficie, etcétera, que porque cuestan 70 y tantos millones de euros 65 al año. Bien, pero lo que no se ve muy bien es ese gasto y esa fuerza ahí de armada, que luego resulta que estos militares tienen prohibido disparar. Tienen prohibido disparar, a no ser que sea en defensa propia o en casos extremos, etcétera. Entonces, claro, es un gasto inútil, porque es tener ahí una fuerza muy potente, muy capaz, pero sencillamente con una orden contradictoria. Es contradictorio tener ahí tanta fuerza con esa orden de no disparar, ¿no? Esa orden de no disparar, por supuesto, la conocen los piratas, porque ya les llegará vía Londres la información. Quiero decir, esta información, como corre, es una información que corre en los parlamentos y es pública, pues entonces ya les llega a los piratas, y ya saben perfectamente, entre otras cosas, saben que lo que tienen que hacer es no matar ni herir a ninguno de los secuestrados, para que esta fuerza no intervenga, sencillamente, ¿no? Entonces, incluso después de pagado el rescate, si hay que hacer una persecución de unas lanchas o lo que fuera, que se dirigen a tierra, pero si no se puede disparar, pues también quiero decir que estamos otra vez, quiero decir que los mandos aquí del ejército pues están atados de pies y manos, y en una situación un poco humillante, porque es la de una fuerza que está allí presente, pero está sencillamente de espectador, no puede hacer nada, no puede intervenir, ¿no? Sí. Un inciso, es que lo estoy leyendo ahora y viene muy al caso, y es que 2 semanas antes del secuestro de la Lacrana, se rechazó en el Pleno del Congreso, con los votos del PSOE, Izquierda Unida, Esquerra Republicana y Unión Progreso y Democracia, una moción presentada por el PP, Nafarroa Bai, Coalición Canaria y CiU, para que los pesqueros españoles que faenan en aguas del Océano Índico tuvieran militares a bordo.
Y precisamente 2 semanas antes se rechazó esta propuesta, y los representantes de los atuneros ponían de ejemplo a Francia. Decían, bueno, si Francia lo hace, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Claro, y esa información que pues inmediatamente vía Londres o lo que fuera llega hasta los piratas, y entonces pues los piratas, como es lógico, escogen sus objetivos, ¿no?, de acuerdo con la información táctica que tienen del momento, ¿no? Entonces yo creo que eso sencillamente es un error, y para decir que es un error me baso en un teorema de la teoría de juegos, de estrategia, que se aplica aquí completamente, vamos, de una manera directa, y que de hecho la aplican los militares. En los juegos de halcones y palomas, en donde hay un agresor y alguien que está agredido, cuando esos juegos se juegan repetidamente, cuando se juegan una vez puede pasar de todo, es muy difícil saber qué posición va a tomar cada uno, pero cuando se juegan reiteradamente, como es este caso que está habiendo secuestros uno detrás de otro, cuando se juegan reiteradamente, los teóricos de la teoría de juegos, este asunto ha sido estudiado muchísimo, como es lógico, y se sabe, diríamos, científicamente, con la ciencia de la teoría de juegos, que se puede saber que en estos casos de juegos de halcones y palomas reiterados, la estrategia que hay que seguir no es una estrategia de hacer de paloma siempre, o de halcón siempre, o una estrategia aleatoria. No, la estrategia que hay que seguir, se conoce, es la estrategia que llaman donde las dan, las toman. Es así, es en inglés tit for tat, donde las dan, las toman. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tener una respuesta, que cuando el compañero de juego colabora, se colabora, pero cuando viene en una posición agresiva, recibe una respuesta proporcionada, porque si no, lo que ocurre es que el halcón que se encuentra una paloma, que siempre hace de paloma, pues no porque haga de paloma le va a tener más respeto, todo lo contrario, le pierde el respeto completamente, y entonces se da una situación de abuso, que es, claro, porque aquí ha habido secuestros anteriores, y ha habido pago de rescates anteriores, y por ejemplo el rescate anterior que se pagó fue el de Playa de Baquio, y entonces claro, los rescates se pagan, la Armada se le ata de pies y manos porque no se le deja tener una respuesta proporcionada, y entonces pues con esto que estamos haciendo, pues estamos convirtiendo a la flota española en el blanco preferido, favorito, de la piratería somalí. Perdona que te interrumpa, David, la cuestión es que seguramente, pues, yo tampoco lo sé, nuestro gobierno plantea la cuestión en términos más económicos que políticos, como si se pudiera eso separar. Es decir, para el gobierno pues seguramente es más caro, como ha mencionado Sharon, mantener allí militares y fragatas por gasto de todo tipo, gasto de los sueldos de los militares, del combustible de los barcos, etcétera. Es mucho más caro mantener permanentemente barcos de guerra en la zona que pagar el rescate, a lo mejor. Depende del tiempo, de la duración y de todo esto. Entonces pero es que los barcos de hecho están en la zona. Quiero decir que lo que es contradictorio es que los barcos estén en la zona, el gasto se esté haciendo, y sin embargo se les impida actuar. Pues entonces volvemos al primer planteamiento. Es un problema político porque hay un conflicto objetivo entre los poderes del Estado. Un conflicto entre el Ejecutivo, los militares, es decir, implicando, esto implica, pero están acatando las órdenes. Claro, esto implica que una teoría de los poderes del Estado, que no es la que normalmente está al uso, que es la de Rousseau, ¿no?, la separación de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, sino que legislativo, judicial y ejecutivo, sino que es una teoría que plantea la filosofía materialista de Gustavo Bueno, vamos a decirlo, en la cual las ramas del poder, determinativo, estructurativo y determinativo, se cruzan con las ramas, se cruzan con las capas, basal, cortical, conjuntiva, y esos poderes, aunque están en parte conectados, muchos de ellos también son independientes, muchos de ellos, y se crean conflictos entre ellos. Entonces tenemos
que hay problemas ahí, la justicia, el mismo gobierno pues es el que impide que los militares actúen. Los militares algunas veces sí actúan, porque los militares apresaron efectivamente a unos piratas que luego trajeron a España, de los que quizás luego podemos hablar, de Garzón y demás. Ahora vamos a hablar. De hecho, los militares sí actuaron y capturaron, de hecho, a unos piratas, y luego la cuestión es que actuaron mal en el momento clave. Fallaron en el momento clave. ¿Y por qué fallaron? ¿Por qué fallaron en el momento de...? Es un análisis que está equivocado. Quiero decir que yo creo que ese análisis está equivocado. Yo, desde luego, salvaría el honor de la Armada y de nuestros valientes marinos y pilotos. Por supuesto, sí, de hecho actuaron. Porque lo que ocurre es que es imposible perseguir y detener a los que están avistando, que fue a los que se les detuvo, eso pues quizás se les puede detener sin hacer un uso de la fuerza ni disparar un tiro, pero a estos terroristas que ya van con armas ligeras y no tan ligeras, con lanzagranadas, etcétera, etcétera, pues no se les puede detener sin lanzar un tiro. Entonces, si tú tienes una orden de que no puedes disparar, pues sencillamente estás atado de pies y manos. Tú puedes pensar que mi análisis está equivocado o no, pero deja, David, pero no te equivoques. Deja a salvo el honor de la Armada. Y la última responsabilidad está en el Ministerio de Defensa y en su cúpula. Javier, un dato. No en los militares, José, que probablemente actuaron, Javier, y por que de hecho favor, actuaron. que viene al caso. José Víctor Bilbao, el jefe de máquinas del Alacrán, aseguró en unas declaraciones a la cadena COPE hace muy poco que el teniente de navío que participó en la detención de los 2 piratas somalíes que se encuentran detenidos en España ha sido llamado al orden precisamente por la actuación que tuvo. Claro, esto, como usted lo pone todo en duda, pues le dejo que lo ponga en duda también, pero esto es lo que dijo, que eso es lo que él oyó en el barco cuando una vez liberados los trasladaban. No es que lo ponga en duda, es que yo no estoy diciendo que los militares no actuaran, ni que de motu propio, por supuesto. De hecho, actuaron. De hecho, David ha comentado un caso antes en que sí se pegaron tiros contra unos piratas y sí se detuvo a un barco pirata. En la época de la guerra de Irak también se detuvo a este famoso Saddam, que luego hubo que liberarlo, porque resultaba que eran piratas corsarios a sueldo de Estados Unidos, etcétera. Los militares actúan, de hecho. La cuestión es, en este caso concreto, en el momento clave de la entrega del rescate, no en el momento en el cual apresaron a Willy, porque ahí está claro que actuaron. Si vieron unos piratas que iban desde el barco hacia la costa y los cogieron y los trajeron a España, es decir, los militares actuaron. La cuestión es que en el momento clave, en el momento de la entrega del rescate, de la entrega del dinero, es ahí cuando se pone en duda lo que pasó. ¿Y de dónde vienen las órdenes, efectivamente? Y ahí, del Estado Mayor, del Ministerio de Defensa, efectivamente. Entonces, ahí, que no se me diga que pongo en duda el honor de la Marina, o etcétera. No, porque no lleva ahí la conclusión. No, es que antes me dio la impresión de que daba esa impresión. Porque decías que si eran unos chapuceros o lo que fuera, ¿no? Yo creo que los militares sencillamente, los militares que han estado involucrados aquí, sencillamente han estado, son en parte víctimas también de la situación. Es decir, porque no debe ser agradable estar en un barco, en un helicóptero de combate o lo que fuera y tener que estar de brazos cruzados viendo cómo pasan las cosas delante de uno, ¿no? Entonces quiero decir que eso es una situación también muy incómoda para los militares. De hecho, hay muchos militares que no quieren ir en misión de cascos azules, sino que solo quieren ir en misiones OTAN con órdenes expresas y con capacidad de actuación expresa, porque están hartos de estar viendo cómo se masacra a la gente, viendo cómo se matan unos a otros y teniendo que estar de brazos cruzados. Entonces, eso es política Zapatero. Entonces, política Zapatero, que ahora parece que Zapatero se da cuenta de que la estrategia donde las dan las toman es, alguien se lo debió de contar en la Moncloa o soplárselo al oído, y entonces ahora la manera de solucionar esto es meter personal como guardajurados de seguridad, personal de seguridad privada. Seguridad privada en los barcos, claro. Y esto yo creo que sencillamente es una solución peor, porque la situación que se vive en estos momentos en las costas de Somalia no es como la de un vigilante privado que está en un supermercado en Madrid o en Barcelona. Es una situación diferente que exige
actuación de fuerza diferente, y armamento diferente, y una situación extraordinariamente delicada. Concretamente, anteayer un barco nuestro, español, que ya llevaba seguridad privada, el Ortube Berría, le intentan secuestrar. Y entonces se produce un tiroteo. Uno ve, leyendo las declaraciones, se produce un tiroteo en donde los piratas, al parecer, la situación relativa de los piratas y el barco era aproximadamente de 700 metros. Y el barco Ortube Berría fue impactado en el puente con seis impactos de bala. Doy estos detalles, ¿por qué? Porque si estamos en una balacera, entre navíos que están a 700 metros, estamos ya con armas, yo no digo pesadas, pero ligeras, no son pistolas, porque con pistolas no se dispara a 700 metros. Entonces estamos ya en un nivel de armamento medio, que ya no es para que lo anden manejando guardajurados o agentes privados. El armamento que tenían los piratas que secuestraron a la Lacrana, pues tenían granadas y Kalashnikov y cosas de ese tipo. La situación efectivamente no es una situación de unos delincuentes o de un pirata que va asolando las costas. Efectivamente es una situación, es un conflicto bélico informal, que decía yo al principio. Yo eso no estoy de acuerdo. Sí, es decir, con las brasas de los desechos de un estado que es Somalia, consumido en guerras internas. Sí, Javier, pero para que haya eso es lo mismo que el terrorismo. Eso es lo mismo que el terrorismo. Para que podamos hablar de guerra, tiene que haber dos estados enfrentados. Dos estados enfrentados. Claro. Y aquí no los hay, porque aquí lo que hay son los estados europeos que tienen ahí sus intereses económicos, y que los tienen y que los llevan teniendo desde hace mucho tiempo también, o sea que no es una cosa oportunista. Entonces quiero decir que hay ahí unos intereses económicos de unos estados europeos y se enfrentan. Enfrente que tienen, pues enfrente lo que tienen, pues es lo que ha pasado muchas veces en las guerras africanas y en las guerras civiles, etcétera, africanas, pues que son bandas, jefaturas, etcétera. Es decir, formas de organización que son prestatales o protestatales en el mejor de los casos. Entonces, hablar ahí de guerra es pues, los modelos 2 y 3 de guerra, sí, según pero esos modelos son modelos degenerados, como sabemos tú y yo muy bien. Bueno, decir, el 3 no, perdona, el 1 y el 2, y el 1 sí coinciden, es decir, son sociedades preestatales, pero que ya están las capas formándose efectivamente ahí. Es decir, no es un ejército formal el de los piratas, ni el de los milicianos, digamos, somalíes. No es un ejército formal, por eso te estoy diciendo bélico informal. Me remito a la página 149 del libro de Gustavo Bueno, Terrorismo, Guerra y Globalización. Es decir, que es más elástico la cuestión. Esto me parece muy... Yo sostengo tu teoría, ha estado contrastado perfectamente. Lo que pasa es que las cosas son dialécticas y más no tan rígidas, digamos. Y es una situación, quizá no es formalmente bélica, pero sí informalmente, como estoy diciendo. De hecho, hay un ejército, no es una armada, pero sí son una serie de barcos armados, que no es ninguna tontería, como decías tú en tu intervención anterior. Pero yo creo que, desde luego, por lo que se ve por la propia estructura de esos grupos de piratas, etcétera, yo creo que estás haciendo una interpretación que sobrevalora, quiero decir que esos grupos de piratas y esos 6 clanes famosos que hay, parece ser, son 6 clanes, aproximadamente 1500 piratas. Bueno, pero que eso quiero decir que si lo hubiera que analogar a algo, pues casi se parece más a los clanes de Chicago, de los tiempos de la mafia o cosas por el estilo. Quiero decir que se están repartiendo ahí un botín de unos rescates, etcétera, y que tienen y que por la falta por cómo se comportan en los propios secuestros, etcétera, etcétera, lo que da la impresión, desde luego, por todos los lados, es una situación degenerada. Quiero decir que yo creo que la interpretación tuya es muy generosa con ellos, desde luego, porque yo creo que no es esa. La realidad es mucho más
más cutres, si se quiere, vamos, por los informes que nos han dado, por ejemplo, los de la Alacrana, del estado en que estaban esos sujetos y de las cosas que hacían. El etcétera, caso es ¿no? que ganan la partida a los marines británicos en los 90, ganan la partida a los barcos de guerra españoles ahora, y ganan la partida en muchas ocasiones. No, a los barcos, con los barcos de guerra español es absurdo, quiero decir, hay una desproporción de medios evidente, quiero decir, unos piratas de ese estilo nunca van a abordar un barco de guerra de nadie, quiero decir, que porque hay una desproporción evidente, la partida aquí, la partida que ellos tienen ganada no está en el terreno militar sino en el político, porque tenemos un gobierno débil, pero eso es otra cuestión diferente. Allí van los barcos de pesca, no van los barcos de guerra, hasta que no ocurre un hecho como este, como el de Alacrana. Y la cuestión es que, de hecho, cada vez van menos barcos de pesca allí, y ellos están recuperando se ve en Kenia, por ejemplo. Ahí seguramente no es solamente Somalia la que está implicada, es Yemen, es Kenia o terceras potencias que posiblemente no me atrevería ni a nombrar ni a imaginar casi, pero desde luego ahí esas armas no se producen y se venden en Somalia. Las armas que tienen ellos, y la cuestión es que ahí hay unos intereses, no sé de alejar, claro, pero hay un mercado negro que efectivamente accesible, de alejar a los barcos europeos de esa costa, alejar a los barcos. O sea, que su teoría, para que nos entendamos, es que hay un interés político para echar a los barcos pesqueros españoles de las costas de Somalia. Y un interés político por parte de quién, porque si hemos quedado en que en Somalia no hay Estado, en Somalia lo que hay son unos clanes, que decir, ¿quién está detrás de Somalia? ¿Quién está detrás de los intereses políticos? Las potencias que venden las armas y que se pueden ¿Qué aprovechar potencias eventualmente. venden las armas? Porque España vende armas, por ejemplo. Estados Unidos, vende Rusia, vende España, todos. Es decir, vendemos todos. España, Claro, efectivamente. Que es un totum revolutum. La situación es complicadísima, es dialéctica y complicadísima. España, precisamente, en el último año ha pasado de ser el 9º exportador mundial de armas a ser el 6º. Quiero decir que mercado internacional de armas y mercado negro internacional de armas siempre hay, porque son los intereses geoestratégicos también de la zona, del Mar Rojo, del Paso. De todas maneras, yo no creo que haya que interpretarlo. Un momento, vamos a dejar hablar a José Manuel, que ha estado muy callado, entonces vamos a darle la palabra. La discusión, y bueno, no voy a seguir por este camino, pero sí voy a seguir por lo que decía la presentadora, de la moción que se presentó para que la Armada pudiera defender a los barcos pesqueros. Parece ser que los armadores, en general estos barcos, intentan mantener sus caladeros de manera, digamos, clandestina, que no se sepa dónde faenan ellos para que otros no vayan ahí a quitarles la pesca. Y de hecho, tan clandestinos son algunos de estos barcos que en cuanto llegan a alta mar y aguas internacionales, se deshacen de la bandera española. El Alacrana no llevaba la bandera española. El Playa de Baquio que mencionó David tampoco llevaba la bandera española. Llevaban la Icurriña vasca, y entonces formalmente pues tampoco son barcos españoles, es decir, son tan piratas como los somalíes, formalmente, quiero decir, según el derecho marítimo, según la convención de según todas las convenciones que hay hoy día vigentes. José Manuel, claro, dice que se separa, pero en realidad no se separa, porque es que dice que se separa de la discusión, pero yo creo que en realidad no se separa. No, porque la cuestión es, ¿por qué la prudencia? Si tenemos esa superioridad militar, ¿por qué esa prudencia? Precisamente igual porque se están violando algunas leyes internacionales y no nos queremos meter en líos. No, yo creo que la situación no va por ahí. No creo. Es decir, la cuestión es que formalmente, como digo, pues ese barco es tan pirata como el de los somalíes, es decir, no tiene un distintivo. Y vienen estos señores que estaban ahí perdidos, pues vienen a ser como los que están presos en Guantánamo, que no respondían a ningún distintivo ni a ningún país. Ahora bien, pues... ¿Quiénes? ¿A quiénes se refiere usted? Bueno, ¿A los tripulantes de la Alacrana? Vamos a ver, No, los tripulantes de la Alacrana. Yo no creo que vamos a ver. caso, Quiero decir que quizás no de la Alacrana, pero sí de muchos barcos de la Unión Europea. Vamos a ver, los tripulantes de la Alacrana son ciudadanos españoles, aunque lleven la Icurriña o la... Por supuesto, aunque están obligados a mantenerse a una distancia, llevar unas banderas, etc. Formalmente digo esto porque es que todos los piratas tienen una nacionalidad. ¿Qué proponen? ¿Dejarlos abandonados? No, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que, pese a toda esa exhibición pues de no querer saber nada de España y de mantenerse sin la bandera española, pues luego tras el final del secuestro,
bueno, no solo España pues les ayudó, pues el gobierno español, como era preceptivo, lógicamente, sino que luego protestaron pues porque no se defendía, según incluso los medios más afectos al nacionalismo vasco, que no se defendía a los buques con bandera española. Digamos que los nacionalistas vascos eran más españolistas con el tema del secuestro que ningún otro. De hecho, los parlamentarios del PNV reclamaron aquello. Entonces, lo que sí se ve a la luz de cosas como este secuestro del pesquero español, pues se ven ahí unas ideologías delirantes de españoles enajenados, pues que en el fondo pues no dejan de ser españoles por ello. Pues vamos a hablar de delirios y aprovecho para leerles las declaraciones de José Luis Bilbao, el diputado general de Vizcaya del Partido Nacionalista Vasco, que sugiere, se recoge la noticia, que la operación contra Segi, los cachorrillos de ETA, fue para tapar a la lacrana. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que esto es un delirio, como dice José Manuel, o que tiene algo de sentido común? Sí, bueno, decir que se hizo para tapar. Maniobras para distraer a la opinión pública siempre ha habido, pero decir esto me parece excesivo también, ¿eh? Mira que yo soy escéptico, ¿eh? Que me estáis diciendo, pero ya, claro, esto es demasiado. Bueno, yo creo que los vascos son un poco egocéntricos a veces. Volviendo a lo de que quisiera completar alguna información que ha dado ahí José Manuel. Según informaciones publicadas, que vamos, yo en principio me hago eco de ellos, hay 33 buques españoles o con intereses españoles en la zona y 18 con bandera nacional. Entonces, eso significa pues que hay 15 que están con bandera de conveniencia, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué no se persigue, o quiero decir que por qué se les da patente a estos 15 buques para evadir los impuestos o lo que fuera, para no tener... Eso ya es una cuestión pues de las autoridades, qué sé yo, pues de la Marina Mercante, aduaneras o lo que fuera. Yo ahí no entro ni salgo. Ahora, concretamente la Lacrana es uno de los 18 buques que enarbola pabellón español y que paga impuestos en España. Otro caso es que a lo mejor quiten la bandera eventualmente, en fin, pero eso ya son cuestiones psicológicas suyas, sí. y son problemas suyos. Quiero decir, el buque está basado en España, el armador es español, la empresa es española, paga impuestos en España, 2 millones y pico de euros al año, etcétera. O sea, que quiero decir que en ese caso, vamos, yo en ese caso, luego habrá otros, pero en ese caso yo creo que no cabe el análisis que se hacía antes. Y luego el asunto, yo creo que, insisto, yo tal como lo veo, es de un gobierno con falta de firmeza, débil, con una política internacional errática, pero en todos los frentes, no solamente en este, con unos prejuicios de ideas de paz y de manejo del ejército totalmente cándidos y totalmente pánfilos, pues entonces se encuentra con este problema, están mal asesorados quizá, o sencillamente por llevarle la contraria a Convergencia al Partido Popular o lo que fuera, y luego el asunto es el siguiente. El asunto es que el buque Ortube Berria que intercambió disparos el otro día, antes de ayer, con piratas, resulta que los piratas, en el momento en que vieron que les contestaban estrategia, donde las dan las toman, pues se cogen y se van, y punto final, ¿no? O sea que al final lo que no se ve muy claro es que se deje esto en manos de guardias de seguridad privados, en vez de profesionales militares que tienen muchísima más capacidad, más preparación, más formación en general, y sobre todo están metidos en la cadena de mando, porque lo que ocurre aquí al final es que esto se va a convertir en un tiro al blanco. Es decir, que ahí estos señores mañana matan a 3 o 4 de estos bucaneros o lo que fuera, los tiran por la borda, y estos, como no tienen ni carnet de identidad ni pasaporte ni nada, pues no pasó nada. Entonces se convierte aquello en una especie de guerra todavía más sucia de lo que es. Entonces quiero decir que yo creo que ahí el gobierno
se equivoca de plano, porque si tuviera a los marines, a los infantes de marina metidos en los barcos, y haciendo frente a ellos, pues por lo menos, primero, para empezar, tendrían información de primera mano a través de la cadena de mando, tendrían capacidad de actuación a través de la cadena de mando, y sería una cosa mucho más controlada. Y luego, aparte, todos estos, o por lo menos una parte importante de esta flota, que es vasca, se tendría que estar tragando la dura realidad de que son los infantes de marina españoles, del ejército español, los que les están defendiendo y sacando de apuros en las costas de Somalia. Efectivamente, yo ahí de acuerdo totalmente con José Manuel, son delirios. Luego, a la hora de la verdad, se apela a España, como acaba de decir David, se apela al ejército español, son los que nos tienen que defender, etcétera. Y también de acuerdo en lo que dice David de la ideología dominante, ¿no?, del gobierno español, el humanitarismo, el panfilismo, etcétera. La cuestión es analizar un poco por qué, ¿no? También por qué se deja en manos esto de la seguridad privada, ¿no? Que ya no es simplemente panfilismo, sino que objetivamente, si uno lleva al ejército, a los infantes de marina, a la armada, etcétera, lo lleva allí, es reconocer lo que no se quiere reconocer, que es lo que he dicho yo al principio, que es un conflicto político, incluso bélico informal. Es lo que no se quiere reconocer tampoco, que se quiere, esto es delincuencia, vamos a resolverlo con unos policías privados en los barcos, no lo vamos a solucionar con el ejército, porque entonces estamos de lleno en un conflicto político de verdad, en el que pueden intervenir terceras potencias, etcétera, y nosotros no tenemos capacidad a lo mejor para resolver la situación cuando las cosas se pongan feas de verdad e intervengan terceras potencias. Cuando esto le ha ocurrido a una potencia militar fuerte de verdad, como China ha sufrido algún apresamiento de barcos allí, se ha plantado con portaaviones, con submarinos nucleares, etcétera, y no ha vuelto a haber un secuestro, un ataque a una estrategia donde las toman, ¿no?, que decía David, o incluso más, ¿no? Y no ha vuelto a haber una captura de un barco chino. España, pues igual puede salir del paso, con esa estrategia de la seguridad privada, como de hecho se ha visto en este último ataque, pero desde luego es falsear la situación, porque la situación es política. Yo creo que más yo lo interpreto más bien en el sentido de que es como cuando se dice que ETA es una banda de mafiosos, cuando ETA está totalmente definida políticamente, ¿no? Es un grupo político de secesión del Estado y de actuar contra España, etcétera, aunque ellos mismos sean españoles. Es un caso diferente, es salvando las distancias. Quiero decir, a la hora de intentar que un conflicto político, presentarlo como un conflicto meramente criminal, ¿no? Y lo que pasa en Somalia es un conflicto político, de apropiación de recursos, en el que intervienen las capas corticales, más o menos degeneradas, en el caso somalí, de ambos estados que están ahí enfrentándose. Y la cuestión es que no se quiere... voy a negar, porque eso no lo niega nadie, que la economía es política siempre, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto a esta salida del gobierno, de la seguridad privada, etcétera, etcétera, yo creo que sencillamente es una salida... caliente, como muchos. No, es una salida pues que viene obligada por el hecho de que, como con anterioridad se negaron, con anterioridad votaron en contra la propuesta de que se cambiaran las órdenes y de que infantes de marina estuvieran en los barcos, como pues para sostener la posición y no enmendarla, pues entonces ahora salen con esta salida que yo creo que es vamos, cualquiera entiende que es mucho peor. Quiero decir, porque después de todo, insisto, eso lo que se va a convertir pues es una especie de tiro al plato, y ahí el que caiga pues cayó y va por la borda y fuera, ya está, y a otra cosa, ¿no? Claro, porque es una situación incontrolada en que nadie va a controlar la munición, etcétera. Todo eso, pues esta munición, pues nada, se gastó en entrenamientos, lo que sea. Bien, entonces, pues claro, y entonces es una quiero decir que para algo existen los ejércitos, porque están manejando un material muy sensible, muy delicado, y tiene que haber una disciplina y unas cadenas de mando y
y unos modos más o menos racionales de actuar, y de acuerdo con una doctrina táctica, logística, etcétera, etcétera, y eso. Y lo que es absurdo, desde luego, termino con lo que empecé, es mantener ahí unos barcos, estar gastando 75 millones de euros al año para tenerlos dando vueltas y prohibirles hacer nada, prohibirles pegar un tiro. Bueno, pues ya como última cuestión a tratar, porque yo creo que no nos va a dar tiempo a tratar más, el tema de la separación de poderes del que hablaba Javier antes, o mejor de desajuste de poderes, con el tema de la detención de los dos piratas, detenidos un 4 de octubre, el 6 de octubre el juez Garzón ordena que urgentísimamente se les traiga a España, el 12 de octubre llegan a España y se monta el follón, por decirlo de manera coloquial y para que todos nos entendamos, con respecto a qué se tenía que haber hecho con estos dos piratas. Perdona, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, emite una nota pública defendiendo al juez Garzón y a la actuación del juez Garzón y dice claramente que la responsabilidad la tiene el gobierno dice que no, que aquí la responsabilidad la tiene el Poder Judicial, y de repente nos encontramos metidos en un follón que no tiene nada que ver con los piratas, pero que viene de la mano de todo el tema del secuestro de la Lacrana. Sí, aparte, bueno, tiene que ver con los piratas, efectivamente viene todo de ahí, pero pone de manifiesto esto que hemos hablado antes, el conflicto dialéctica entre diferentes poderes del Estado. La cuestión es que ahí los militares hacen lo que tienen que hacer, que es atrapar a los piratas. Y también hacen lo que han tenido que hacer durante toda la vida de Dios con la piratería, que es traer a los piratas al Estado atacado para que se les juzgue ahí. Eso siempre ha sido así, siempre ha sido así. El problema es cuando llegan aquí y resulta que no hay ley contra la piratería, hay una ley del menor que te dice que tienes que soltarlos, etc. Entonces resulta que sí, que aparentemente se hace lo correcto, el método de siempre, apresar a los piratas y traerlos a la nación agredida para juzgarlos, pero resulta que no existen los mecanismos luego reales para hacerlo. Por ejemplo, en el siglo XIX, el Código de 1870, por ejemplo, recogía los delitos de piratería, había pena de muerte total para los piratas. Hay una cosa muy bonita, porque Joaquín Pacheco, ahí, que es el que lo escribió en gran parte, unifica los delitos de piratería y de corsarismo, lo que hemos hablado antes, de tal manera que da por hecho que la piratería en sí no existe. El pirata, digamos, de Espronceda, el pirata romántico ese no existe. Siempre está trabajando para unos intereses el pirata, siempre es mercenario de alguien, siempre está revirtiendo sus ganancias en alguien, en algún estado, que es al que pertenece el pirata. En eso se parecen más a los berberiscos o a los corsarios británicos que al pirata de Espronceda, cuya única patria es la mar, ¿no? Decía, pues ahí no hay nada de panfilismo en ese Código Penal de 1870, Pacheco lo unifica, se le echó en cara también no distinguirlo, pero perfectamente ahí lo unifica. Y la cuestión es que no hay ley antipiratería. Hoy, el día 13 de este mismo mes, querían modificar, se presentó al Consejo de Ministros la propuesta de modificación del Código Penal para que el nuevo Código Penal, actualmente estamos con el del 95, el nuevo Código Penal incluya el delito de piratería. Incluido seguramente como un delito no político, sino como el pirata de Espronceda, precisamente. Ya veremos cómo lo incluyen, pero incluirá el delito de piratería para esto de la lacrana y para poder traerlos y juzgarlos y no que tengan que salir, como ha ocurrido en este delirio. Esto sí que es un delirio, ¿no? Traer a los piratas para juzgarlos y que luego estén caminando por las calles de Madrid porque no hay mecanismos reales para encarcelarlos. Hombre, lo que es absurdo es ponerse a determinar si el pirata tiene 14, 15, 18 años... 19, cuando se sabe que es una amenaza y es peligroso. Y ahí no es un problema de plazos de ley del menor. Si se le llevó a España detenidos porque era peligroso. Es un contexto distinto y no tiene sentido aplicar la ley del menor pues, como si se estuviera aplicando aquí en España por otros delitos de otra índole. Lo que es absurdo, claro, como dice Javier, es traerlos a España y luego pues, ver que no sirve para nada. Que hay un vacío legal y a la hora de la verdad pues parece que incluso después de juzgados los dejarán en algún país cercano de la zona, o sea que a la postre pues probablemente haya un canje de prisioneros. Sí, bueno, sí, comentar, sí, aquí hay muchos desajustes, ¿no? Eso es evidente, ¿no? El primer desajuste, claro, que es entre el Ejecutivo y el Judicial. Quiero decir que desde luego yo creo que de las pocas cosas que probablemente son ciertas es que se manejaron mal los tiempos.
se manejaron mal los tiempos, porque tú, si estás en una crisis como la que estabas en el momento del secuestro, pues si haces dos prisioneros o capturas a 2 piratas, etcétera, etcétera, pues bueno, eso no es lo mismo que si los capturas en otra circunstancia, ¿no? Entonces, las rigideces judiciales ahí, pues deberían esperar, porque estás intentando solucionar un conflicto en donde el automatismo judicial pues puede esperar. Es decir, que no hay ningún problema, porque de hecho lo que veo más delicado, lo que se ha comentado, ¿no? Lo más delicado es que esa captura pues produjo una situación muy delicada en el barco y entre los que estaban capturados, ¿no? El hecho de haberlos traído para España, porque si se hubiera mantenido una situación pues más indefinida, pues entonces quizá no se habría producido pues esa situación tan potencialmente peligrosa que se produjo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, estos comentarios que hace Javier, pues a mí me parece que, claro, efectivamente la legislación aquí está totalmente sobrepasada y tantas otras cosas, ¿no? Sí. Sin embargo, toda la tensión mediática que se produjo con la detención de los piratas, las posibles amenazas, el famoso desembarco de 3 de los tripulantes del Alacrán a tierra, que luego no fue tal, que por cierto el patrón del Alacrán dijo que los vio bajar, pero parece ser que luego no bajaron, evidentemente los piratas tontos no son. Sin embargo, parece que todo esto se ha diluido una vez, incluso las amenazas de los propios piratas si no traían de vuelta a sus compinches, o como queramos denominarlos, todo esto se ha disuelto con el pago de 2,4 millones de euros. Es decir, por tanto, si me permite, Javier, esto parece que echa un poco por tierra todo este tema de las reivindicaciones políticas, ¿no? Y se queda simplemente en una cuestión económica. De hecho, los piratas se han casado 7 o se han casado 8 y todos están felices. La economía no se puede separar me de refiero, la política, perdón, es decir, perdón, es lo que buscan precisamente. Javier, pero sin embargo, es lo que buscan, lo que importa ahí han cobrado, no era Javier, un momento, sus camaradas piratas, sino el dinero. Han cobrado los 2,5 millones de euros, entonces digo, toda esta tensión política, entre comillas, que tuvimos durante el secuestro, ha desaparecido. Es decir, ni sus propios compañeros se acuerdan ya de Abdul Willy y del otro señor de nombre impronunciable. Claro, si hay piratas para aburrir allí, da igual, 2 menos que estén por Madrid, mejor para ellos pensarán, seguramente, que estén andando libres por Madrid, que mejor que por Somalia. El conflicto es en otra escala política, es en el terreno de las capas corticales de ambos estados que se enfrentan allí cuando van los militares y los piratas, y en el terreno de la apropiación en el momento en que ese Estado no tiene ejército, es un Estado, claro, es un Estado degenerado, es un Estado en el cual es un estado donde la rama operativa, es distinto que haya vamos a sido ver, el degenerado. David, escúchame un segundo. La rama operativa no tiene capacidad para mantener una cosa tan simple que nos parece a nosotros como es la obediencia civil, pero sí tiene poder determinativo para crear nuevas relaciones, como precisamente la piratería, ante la ausencia de ejército, precisamente. Es decir, no es que el Estado no exista y haya un vacío total. No. Lo que hay son unos desajustes en el cual los vectores ascendentes están tomando el control sobre los descendentes, que son incapaces porque no hay ejército, no hay armada, no hay policía, pero sí hay vectores ascendentes y determinativos que están creando nuevas relaciones, como por ejemplo la piratería y el mercado negro. El 80 o el 90% de la economía somalí es negra. Y en este caso tiene mucho sentido. No hace falta que dé yo argumentos. En este caso tiene mucho sentido hablar de guerras contra auténticos bárbaros,
culturales que están allí, el 90% de las mujeres, la ablación, etcétera. En este sentido, tiene mucho sentido hablar de modelos 1 y 2 de guerra, que son los que plantea Gustavo Bueno en el libro de Terrorismo, Guerra y Globalización. Tenemos que dejarlo aquí y habrá que dedicar otro capítulo exclusivamente al tema del Estado somalí, ¿verdad? Que se nos ha quedado en el tintero. Gracias a los tres por acompañarnos esta noche, gracias a ustedes por estar aquí y nos vemos el miércoles que viene de nuevo aquí en Teatro Crítico, en Teleasturias. Buenas noches. Me dijiste, a mí Javi